Huele amigo hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Primero te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de estar aquí en esta casa, en la Casa de las Madres, y poder tener esta charla contigo, un pequeño espacio donde podamos abrir algunas cosas, especialmente la primera pregunta que así me brota es tu relación cuando fue el inicio de la búsqueda, especialmente en tu caso de Gustavo, y la entrada en la iglesia de la Santa Cruz. Bueno, cómo no. Bueno, yo soy Nora Morales de Cortiñas, tengo 2 hijos, uno desaparecido, Carlos Gustavo. Tengo nietos, tengo 3 nietos, tengo 3 bisnietas, tengo una familia que gracias a Dios es la que me sostiene y la que me acompaña, ¿no? Un soporte. Los desaparecidos son de todos, pero son de toda la familia también. Claro. Las madres ocupaban un lugar especial de búsqueda, pero igual toda la familia siempre ha participado, en mi caso, de un respaldo y de un acompañamiento, ¿no? Como tiene que ser. Un apoyo. El desaparecido también tiene su padre, sus hermanos. Totalmente. Así que bueno, y pertenezco ahora a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Cuando empezamos todas juntas, las madres. Ahora las situaciones de los años de lucha hace que estemos en 2 grupos. Y que bueno, igual los 2 grupos, el derrotero es el mismo, es la búsqueda de la verdad, la justicia, cada uno con su metodología, y que lleva 40 años, ya dentro de unos días, inclaudicables, sin parar, 40 años de la Plaza de Mayo, de golpear puertas, y bueno, yo creo que hemos marcado un camino que no nos damos cuenta aún todavía de lo profundo y de lo intenso que fue, ¿no? Porque es todos los días una rutina que es de compromiso, que no es de ninguna manera de ningún tipo de obligación. Sí. Es una rutina de compromiso por nuestros hijos, por los 30.000, por la memoria, la verdad y la justicia. Todo empezó primero como en una sensación como de desorden o de caos, tratando de entender qué pasaba. Sí, desde luego en cada hogar la desaparición fue un choque en cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Una cosa como que se te viene un terremoto, una cosa que no esperabas. En esos momentos, ya el año 77, hacía un año que había empezado la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, pero ya antes, en muchas familias, ya había situaciones de ese terrorismo de Estado que había cuando todavía no era institucional, sino aún con un gobierno votado por el pueblo. Lo mismo había terrorismo de Estado, ¿no? Yo señalo que era el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Había terrorismo de Estado, se conformó ahí esa agrupación llamada la AAA,
Alianza Anticomunista Argentina, que ya en esos años 74 y 75 produjo también miles de desaparecidos y miles de presos políticos y miles de exiliados. Exiliados que se fueron a un exilio que no fue ni dorado, ni querido, ni buscado, y que muchas familias después de 40 años todavía no han podido volver y acá han perdido todo lo que tenían, además de sus hijos o hijas, ¿no? Así que en realidad son muchos años y muchas de las familias que caminamos juntas, primero tuvieron también un hijo o una hija presa política y en algunos casos ese mismo preso o presa terminó siendo desaparecido en el momento en que empezó la dictadura cívico-militar, religiosa y económica. Quizás un caso que se me está ocurriendo ahora, una de las tantas historias posibles, es el de Esther, ¿no? Esther Valestino de Cariaga, que también, ¿no? Los hijos pasaron por estar presos y por estar detenidos y por desaparecer. Entonces, y también ella, finalmente, ¿no? Sí, el caso de Esther Balestrino de Cariaga, para nosotros fue un golpe muy duro. Ella salió a buscar a su hija que estaba desaparecida y su yerno, y en ese operativo llamado de la Santa Cruz, la llevaron y bueno, ella era acá una madre que buscaba a su hija. Acá no era, ella había sido militante política en Paraguay, pero acá en Argentina realmente no. Ella vino con su familia a buscar un lugar que le gustaba, la Argentina, y un lugar donde salían de lo que fue el terrorismo de Stroessner de tantos años en Paraguay. Entonces venía como que acá iba a criar a su familia en un estado de mayor tranquilidad. Así que eso fue, bueno, ahí en esos días que conocimos a Esther, cuando la conocimos a Esther era cuando ya se habían llevado a Anita. Entonces fue ahí en ese momento que sucedió todo ese encuentro, ¿no? Y lo de la iglesia de Santa Cruz también es decir que las madres recurrimos, nosotras nos reuníamos en la iglesia de Santa Cruz, nos prestaban un saloncito cuando lo único que teníamos era el pequeño espacio o pequeño, digamos, en una fantasía, ¿no? De la Plaza de Mayo. Claro. Porque la Plaza de Mayo fue para nosotras el primer lugar de asiduidad, ¿no? De ir siempre. Nosotros cuando fuimos a la iglesia, a la Vicaría de la Marina, ahí nos fuimos conociendo algunas madres, pero Esther de Cariaga, ella cuando se llevan a Anita solía ir a familiares, otra institución hermana, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Bueno, ahí fuimos conociéndonos, mucha gente que iba familiares empezó a ir a la plaza cuando se enteró que nosotras habíamos decidido reunirnos en la plaza para que nos viera la gente que pasaba, ¿no? Es toda una historia que se fue dando sin buscarla, ¿no? Una historia del día a día, ¿no? Sí, como una conexión entre personas que se iban relacionando e iban encontrando herramientas para solucionar lo que les estaba pasando, ¿no? Y bueno, y ahí también cuando secuestran al grupo de madres y de las religiosas francesas y los familiares que estaban ahí, también todo se acrecentó, ya fue de golpe vivir una realidad que era la que el sistema seguía llevándose a la gente
y además llevarse hasta las madres que buscaban a sus hijos, ¿no? Claro. Porque el caso de Esther, de Mari Ponce de Bianco y de Azucena, era mostrar que ni aún iban a dejar pasar a las madres que buscaban a sus hijos. O sea que todo fue muy intenso, dramático y con una brutalidad total. Fue una dictadura muy concertada, muy preparada, un plan alrededor de una mesa y un plan, porque el caso de Esther entró justamente en lo que fue el operativo Cóndor, que era el intercambio de víctimas, de militantes de un país al otro. En el caso de ella era la búsqueda de su hija y una persona que venía del extranjero, ¿no? Sí. O sea, en ese círculo de lo que fue el Plan Cóndor era también muy programado, ¿no? Pareciera como que hubo una direccionalidad en tratar de hacer un daño mayor, buscando esto en Mari, en Esther y en Azucena, ¿no? O sea, hacer un daño que sea como leccionador, algo muy loco, ¿no? Sí, porque yo por eso señalo, ¿no? Madres que buscaban a sus hijos. No es que ya en ese momento perseguían militantes políticos, porque además se llevaron y se apropiaron de los bebés nacidos de madres cautivas, embarazadas. En el momento que daban a luz su bebé, eran apropiados. También a través de la iglesia era la entrega de esos bebés. También ahí fue la iglesia partícipe de lo que fue ese terrorismo de Estado. Sí, totalmente. Había una interconexión, ¿no? Justo traes el tema de la apropiación de los bebés y estamos felices con la aparición. Y ayer aparece el 121. El 121 y ligado también con Santa Cruz. A la iglesia también, porque además Alba Lanciloto estuvo siempre muy ligada y siempre, bueno, con esa esperanza de que algún día iba a encontrar ese sobrino. Y bueno, yo todavía no la vi, pero me supongo que está muy feliz y toda su familia, porque es de una larga familia de militantes, de los Mena, de los Santucho, de toda una ligazón, ¿no? Lanciloto pero qué alegría de que, bueno, a los 40 años de la búsqueda lo hayan podido localizar, o el chico haya buscado. Todavía no conocemos bien la historia, cómo fue. Exactamente. Pero bueno, todo esto, viste, sigue la historia, y sigue que seguimos vinculados, porque primero que la iglesia Santa Cruz es donde está el pequeño parque de la memoria, donde están los restos de las madres. Hay un solar, Y después el primer lugar que nos dio un espacio para reunirnos, donde nosotros creíamos que era un espacio de seguridad y terminó el infierno en ese secuestro hecho por Astiz, con total crueldad, ¿no? Entonces todo se junta y bueno, hasta el día de hoy seguimos la lucha, seguimos la búsqueda. Yo digo, en una iglesia fue donde nos reunimos la primera vez, en la vicaría que no era iglesia, era una capilla puesta al profeso, y ahí nos fuimos conociendo de dónde surgió la Plaza de Mayo, ¿no? Así que todo también con esta parte de la iglesia. Cuando decimos que la iglesia fue no cómplice, fue partícipe, porque bendecía las armas de los que subían a los aviones a las víctimas para arrojarlas al mar, al río. Entonces, en todo fue partícipe del horror que vivimos. Sí, es un horror. Está demostrado que Esther estaba viva cuando cayó al mar. Y entonces es tremendo sentir este dolor, ¿no? Saber de este dolor, ¿no?
Terrible, porque no nos imaginábamos un mecanismo de avasallamiento de todos los derechos humanos como lo que fue esa dictadura sangrienta. No nos imaginamos, nosotros habíamos pasado los argentinos por épocas de dictaduras, de golpes de Estado, pero ahora brutal como fue este último, no nos imaginamos jamás. Y el valor de las madres, ¿no? Ese coraje, esa cosa de salir, y muchas de ustedes acostumbradas a las tareas caseras, sí, domésticas. Amas de casa, Sí, exactamente, y salieron, dejaron el repasador y salieron a la búsqueda y a la lucha, ¿no? Sí, eso lo digamos, extraordinario, que no éramos madres militantes políticas, algunas nada, ni siquiera de una cooperadora del colegio de los hijos. Éramos, como vos decías antes, de las cacerolas y el repasador y la atención de la familia, ¿no? Así que todo esto, y caminamos mucho y andamos mucho, y las madres aprendimos mucho, no solo con la herencia de nuestros hijos, que llegamos a entenderlos cuando ya no los teníamos, porque nosotros teníamos miedo que les pasara algo, entonces ellos se daban cuenta y contaban poco para que nosotras no estuviéramos pendientes de la historia de ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese andar, primero, bueno, tratando de entenderlos mientras fueron creciendo, cuando ya el caso de Gustavo, cuando tenía 15 años, así, un día le dijo a un cuñado mío que era de un partido político, que él quería ir a hacer una experiencia, escuchar. Bueno, él no quiso llevarlo porque nosotros estábamos atentos, y después tenía una compañera de trabajo que trabajaba en la Villa 31, y Antonia, y le pidió a Antonia que lo llevara, que él quería participar para ayudar a la gente que estuviera más desprotegida. Efectivamente lo llevaron a la villa, la compañera, y él militaba en la villa con Carlos Mujica. También un vínculo con la Iglesia Católica, con la Iglesia de base, ¿no? Claro, sí. La Iglesia Católica de base. Que está con los crucificados y no está con los que crucifican. Yo la Iglesia, la cúpula, le llamo la Iglesia pancista, porque es la que se reúnen a comer los domingos y se agasajan entre ellos y ven pasar la pobreza de largo y la miseria y el sufrimiento del pueblo muy al costado de ellos, sin prestarle atención. Pero sí, nosotras tenemos vínculos con el Padre Pepe, con Paco, con desde luego los sacerdotes de la Santa Cruz. Sí hemos tenido siempre ese afecto y esa además permanente espera de esos actos que se hacían hermosos, con todo el dolor, pero muy bien hechos, para conmemorar a las 12 víctimas. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Sí. También, ¿no? Un vínculo lindo tuvimos y tenemos, ¿no? Sí, claro. Con los sacerdotes. Sí. Así que sí es... Y de alguna manera, en que vos dijiste recién, las madres hemos aprendido mucho, también han crecido en la búsqueda de otras cosas para poder... Bueno, estamos participando con las agrupaciones indígenas, tratando de apoyar para que cada gobierno que pasa que preste atención a las necesidades que tienen. Estamos también atentas contra la minoría a cielo abierto, en las luchas contra Monsanto, la Barrigol, que nos tiene medio país intoxicado, los ríos. Y lo otro también, que corre ya por mi cuenta, porque somos solo dos madres que estamos
vinculadas muy fuertemente a Adolfo Pérez Esquivel con el no pago a la deuda externa. Y ya hace 20 años, 19 años que estamos en esta lucha, que también iniciamos con un grupo de gente de iglesia, un movimiento que se había hecho, Diálogo 2000, que estaba compuesto por un representante de cada iglesia de distintos cultos que tenemos acá en Argentina. Sí. Entonces había un rabino, había un pastor ecuménico, había un musulmán, bueno, de la iglesia metodista y de la iglesia católica, un obispo, que bueno, también nosotros y algún sacerdote, ¿no? Estuvimos un tiempo muy cercanos al Monseñor Novak. Claro, sí, sí. Bueno, qué potencia siempre. Sí. En esto, fíjate estas otras áreas que van abriéndose, la lucha indígena, ¿no? Ahí también en la Santa Cruz acompañó a Félix Díaz sí, también en la comunidad COM, en el acampe, exactamente, y que vos también estuviste muy activa desde Madres, ¿no? Muy activa. Estábamos, viste, varios. Mirta Baraballa, Adolfo Pérez Esquivel estuvo mucho también. Tratando de empujar la lucha de ellos, ¿no? Porque en realidad cada vez que nosotros nos arrimamos a algún grupo para ayudar o acompañar, siempre vamos en lo que ellos quieren, ¿no? Las marchas de la CICOP son los médicos, la marcha de los docentes, que están tan perseguidos y tan vapuleados, ¿no? En todas las provincias, especialmente últimamente en la provincia de Santa Cruz, está brutalmente, es una comunidad agredida permanentemente, ¿no? ¿Vos crees que los derechos humanos hoy tienen una perspectiva que hay que estar también muy activos, hay que estar muy presentes? Sí. En ese momento se violan derechos humanos en Argentina. Se violan derechos humanos. Y además en estos últimos meses de este gobierno, de Macri, lo que hemos comprobado es que, bueno, además de que aumentó brutalmente la pobreza, la desocupación, además hay ya como un permiso para reprimir otra vez, se está persiguiendo hasta los niños. Ya últimamente se llevaron preso un niño de 8 años, diciéndole que había robado una prenda de vestir, el pibe no había robado nada y lo castigaron brutalmente. Después 2 chicos que estaban paseando por su lugar de vivencia, por la Villa 2124, también fueron tomados por un grupo de gendarmes, torturados, golpeados, le robaron todo lo que tenían encima. Y también vemos como que hay un permiso a los servicios estos llamados de inteligencia para agredir, si son jóvenes, más todavía. Ayer se persiguió y se lastimó, se torturó a gente de una agrupación en Corrientes que estaba tratando de conseguir un micro para ir al encuentro de la mujer. También fueron agredidos, mujeres embarazadas con niños, terrible, ¿no? Por eso hay focos de represión que algunos ni salen en el diario, ¿no? La mayoría, y al principio fueron solo como signos, algunos por aquí, otros por allá, pero ahora esto está haciendo un rum de mucho, ¿no? Se mueve mucho en la agresión. Sí. Por eso yo digo, todo está en este momento preocupante. Vemos que logros que habíamos tenido los estamos perdiendo día a día. Los juicios cada vez están más espaciados y además hoy hemos estado en el juicio de Abo, donde vimos a los jueces casi recibiendo indicaciones
de los propios represores genocidas, ¿no? Claro. En sus decisiones. Sí, sí. Estamos viendo que los espacios de memoria, verdad y justicia están siendo desmantelados por el gobierno, y con el caso de los juicios, donde ya no hay un presupuesto que asegure que los juicios van a seguir fortalecidos, ¿no? Estamos muy preocupadas porque este panorama que vemos no es lo que el pueblo necesita. No, al contrario, ¿no? Parece una sombra que se está viniendo y no se sabe hasta dónde será. Y yo te digo que del gobierno pasado, pese a todas las críticas que algunos le hemos hecho, hemos tenido avances, ¿no? Avances en este camino de la justicia. Los juicios acá en la Argentina son únicos, no hay en otros países. Los centros que fueron lugares de tortura y muerte están abiertos para seminarios, para espacios donde se difunde la historia, ¿no? Historia. Ahí también hubo un aprendizaje desde madres, ¿no? Porque los juicios tienen una complejidad muy grande por lo inmenso que son. De hecho, ESMA se tuvo que separar en varios, porque no se podía hacer en uno solo. Y de alguna manera madre fue aprendiendo también a esto, en el acompañar, en seguir estando allí. Y también en esto de los centros, de hacer los lugares de memoria. Lugares de memoria, Sí. Han tenido también ahí una presencia. También hay una parte tuya que es muy notoria, ¿no? Y que tiene mucha fortaleza, que es toda tu preparación, todo lo que fuiste haciendo mientras tanto, hasta llegar a tener tu cátedra en la universidad, ¿no? Bueno, o sea que hemos caminado con, aparte de estos años, con muchos jóvenes, hombres y mujeres, que fueron compañeros de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que aunque no era notoria el acompañamiento, la plaza exclusivamente nosotros no queríamos que vinieran, ni ellos, ni nuestros hijos. Sin embargo, no hemos estado solas. No. Hubo siempre un acompañamiento muy especial, ¿no? Y yo te digo, en el tema de iglesia, con una parte importante de los sacerdotes de Opción por los Pobres, esos sacerdotes que se llamaron del Tercer Mundo, y de la iglesia, de la evangélica, especialmente la metodista, especialmente. Todas las ramas fueron en cierto modo solidarios, pero hemos caminado mucho con la iglesia metodista, ¿no? Así que también eso, una iglesia de base, y la iglesia metodista, y como te digo, cuando hemos salido a pelear contra la deuda externa, como seguimos ahora, pero ahora hay un momento extraño. Este gobierno que criticó al otro de todo, resulta que se está endeudando a más no poder, que ni mis tataranietos lo van a poder pagar. La deuda que está contraída en estos 6 meses es la que tienen desde toda la vida México, Brasil y Colombia. Imagínate, superamos a esos 3 países juntos. Es inmensa la deuda que se ha adquirido. No, por eso estos 9 meses, 10 meses de este gobierno han traído más desolación, más pobreza, más tristeza en nuestro país y una inestabilidad económica, porque nadie sabe mañana qué va a pasar. La gente no sabe si pierde el empleo. Hay gente que quedó como paralizada, que si tenía que hacer una compra no la hizo, si tenía que hacer algún trámite económico no lo hizo, ¿no? No, hay mucha desazón y yo además creo, yo personalmente, que el gobierno se equivoca 2x3, ¿no? Se equivoca hasta último, podría decir, un tema que te vas a decir cómo lo tocamos también las madres, las Malvinas, ¿no? Claro. Las Malvinas que son nuestras y que hay una canciller
que pretende ya pensar en negocios cuando todavía no defendimos hasta las últimas consecuencias la soberanía, Sí. ¿no? No queremos con guerra, pero sí decir que las islas son nuestras y que las tenemos que ocupar nosotros, ¿no? Ya vendrán tiempos, yo tengo esperanza de que algún día las islas las vamos a recuperar totalmente. Sí, incluso que también toda esta sensación de oprobio, porque vos decís que la gente está como paralizada, sí. Y lo que paraliza es el miedo. Sí, sí, El sí. miedo no te deja avanzar, Sí. ese miedo imaginario Sí, sí. a lo que va a venir. Por ¿no? eso, pues yo creo inclusive que el tema de la seguridad, que a veces igual le prestan mucho atención a la seguridad, que no sabemos también si no la provoca el propio Estado, ¿no? La policía, los gendarmes que atacan en los barrios, todo eso, ¿no? Sí. Pero se pasa por algo que el hambre ya es un flagelo terrible acá en la Argentina, ¿no? El hambre, las familias que no tienen techo, las familias que no pueden mandar sus hijos a un colegio porque no tienen casa, no tienen lugar en donde presentarse. A veces para tomar a los chicos, si les dicen que viven en la villa, ya los discriminan. Ya no es lo mismo que si dan una dirección de una vivienda digna como queremos para todos. Sí, todas, portación ¿no? de gorrita. Sí, sí. Sí, uno de cada 3 argentinos es pobre. Es pobre, claro. Y está dicho acá por el mismo Sí. gobierno, ¿no? Que uno de cada 3 argentinos es muy Un doloroso. poco es la herencia del gobierno que se fue, que hay mucho para criticar, pero acrecentó todo. Claro. Además, terminó con programas que estaban bien, porque uno dice, bueno, si algo está bien, ¿por qué lo vas a destrozar, no? Cuidalo, mejoralo, ¿no? Entonces esa es la otra parte de la historia. Recién nombraste, y yendo para otro lugar quizás, nombraste un conflicto que hubo en el norte por unas mujeres que iban ahora. Sí, al encuentro de mujeres. El encuentro, y vos estás también ahí ligada o por lo menos entusiasmada con la... Yo he ido muchas veces, sí, al encuentro de mujeres. Este año no, porque justamente coincide que el día 10 voy a ir a acompañar a un grupo de gente a hacer unas visitas a los Pilagá, que van a conmemorar una masacre que tuvieron hace 40 años. Sí, que De fue Rincón tremenda. Bomba, creo que es. Sí, exactamente. Y van a recordar esa masacre, van a hacer un acto muy importante, además de denunciar las persecuciones que tienen y la mala vida que pasan, ¿no? Cuando estamos luchando por una vida digna para todos y todas, Sí. y en cualquier parte del país. Pero bueno, esa represión ayer en Corrientes, ese ataque a los 2 chicos de la villa 21 a 24, brutalmente golpeados, otro chiquito que lo encuentran en un McDonald's, se lo llevan diciendo de que la ropa que tenía no podía ser de un pobre, y lo apalean y lo golpean, y lo llevan a poner los deditos en una comisaría, ¿no? Claro. 8 años tiene la criatura. Sí, totalmente. Por eso yo tengo que decir, ¿no? A mí me preocupa todo lo que está pasando en el país. Porque yo, el anterior gobierno, yo critiqué muchas cosas que no estaban bien. Y a poner a Milani, un genocida de un cargo tan importante, la ley antiterrorista, el proyecto X, permitirle a Monsanto, a la Barry, que estropearan el país y además se llevaran las riquezas, muchas cosas. Pero ahora después termina esa etapa y en vez de mejorar para cambiar un poco las situaciones que no estaban bien, están destrozando todo lo que es el camino a la defensa de los derechos humanos. Sí, es como que están más alerta, que se requiere estar más alerta. Requiere que los organismos salgamos otra vez a las calles a pelear el día a día de cada cosa que pasa, ¿no?
no dejar avanzar este avasallamiento otra vez de los derechos humanos. Sí, hay, vuelvo a tener esta sensación como que hay una sombra y esta sombra Sí. no se sabe qué hay ahí adentro Sí, sí. y que avanza y hay una dificultad, sí, Sí. y eso genera la amenaza y el miedo, sí, sí, tengo claramente esta sensación. En fin, de alguna manera... Otra cosa que te quiero decir, que también las madres estamos con los ojos puestos en los países hermanos. Tenemos una comisión para que se retiren las tropas, las MINUSTAH de Haití. Estamos luchando muy fuerte. Ahora van a tener unas elecciones que ya sabemos que van a ser muy difíciles. Estamos también apoyando al pueblo kurdo, que está tan reprimido por el gobierno turco. Tremendo. Los saharauis, que están tan maltratados totalmente por el gobierno marroquí. Tienen un muro de 2.740 kilómetros minado de los dos lados. Con los palestinos, ni te cuento, estamos día por día, también estamos en un comité de defensa del pueblo palestino y que les respeten sus tierras, ¿no? El gobierno de Israel está actuando como un país totalmente agresor y que tiene que ser sancionado por Naciones Unidas para que no continúe esta situación. Hace pocos días atrás falleció Simón Pérez. Simón Pérez, sí. Que era un hombre respetado, parece, por el... Respetado, exactamente, por ambas partes, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, todo. Y aplaudimos el proceso de paz en Colombia. Pensamos que fue este acto fallido, el no. Esperemos que simple visito hagan el camino a la paz, que simple visito, que no tengan necesidad de un papel para no matarse, y un gobierno que sigue los mandatos de Estados Unidos y unas fuerzas revolucionarias que hace 60 años que están diciéndole no a la entrega de Colombia a Estados Unidos. Sí, es el único país con un conflicto bélico en América, ¿no? Claro, y con gobierno constitucional. Y como gobierno constitucional, Sí. ¿no? Que también tienen ciertas características. Claro, sí. Sí, o sea, que también esta mirada, una mirada larga, ¿no? Una mirada amplia de las madres, ¿no? Sí. Que va más allá de los derechos humanos. A la situación de los pueblos, ¿no? Exacto, porque los pueblos están oprimidos en todas partes. Sí. Así que veremos cómo esto cómo sigue, ¿no? Esta lucha. Yo creo que hay que empezar de cero, estar en la calle todos los días, no dejar pasar nada. Todo es grave cuando se violan los derechos del pueblo. Sí. Todo es grave, no hay que permitirlo. Todo esto que fuimos recibiendo de lo que nos contaste, bueno, todavía estoy movilizado y quiero agradecerte que nos hayas dejado este espacio y que nos hayas abierto, ¿no? Toda esta inmensa humanidad que en sí vos representás, porque son todas las madres las que tienen esta búsqueda y ahora esta mirada. Y te queremos agradecer muchísimo, muchísimo. No, yo agradezco a ustedes porque las madres todos los días necesitamos explicar la historia. Estos días que volvemos a escuchar la guerra sucia, la teoría de los dos demonios, si los desaparecidos son 30.000 o no, cuando nosotros podemos poner ejemplos que si en el año 1915 arrojaron al mar 1.000.000 de armenios, alguien hubiera dudado que si eran 1.000.000 o no, alguien hubiera humillado a un pueblo poniendo las cifras adelante de la gente, ¿no? 6 millones de judíos, no eran tampoco todos judíos, entonces eso, y acá 30.000 desaparecidos, ¿serán 30.000?
será menos, ¿dónde está? ¿En qué pared está? ¿En qué? ¿No? Ese ataque, ¿sabes qué? Esa provocación. Eso, ahí. Para que uno tenga que responder mal, porque uno tiene que decir, además que guerra sucia, cuando acá hubo un ejército de ocupación que vino a provocar esa tragedia, ese genocidio, ¿no? Un ejército de ocupación de su propio pueblo, ¿no? Entonces, ¿de qué guerra sucia hablan? Además, cuando no está explicado para todo el pueblo que Estados Unidos pergeñó estas dictaduras en los países que íbamos avanzando hacia una vida digna, ¿no? Igualitaria. Y provocar esta gran tristeza y este desastre que hicieron con una metodología infame como es la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, sí. Que es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, donde no sabe qué pasó con su hijo, su hija, donde nosotros pasaron 40 años y no sabemos qué les pasó a ellos. Entonces, ¿cómo vienen ahora este gobierno a poner en duda la cantidad de desaparecidos, como si además un solo desaparecido no fuera el gran crimen contra la humanidad? Exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso te quiero decir, igual, no hay olvido, no hay perdón, no hay reconciliación, no hay resignación. No. La reconciliación la tendrá la gente que habla desde la iglesia. Nosotros, reconciliación con los asesinos, con los torturadores, no queremos, ya definitivamente. Como que la reconciliación es algo privado, ¿no? De cada persona. Y con arrepentimiento, exacto. Con un montón sí, con muchas cosas. Pero eso es cosa de la iglesia. Exacto, En el llano, en la gente común, la reconciliación, habrá alguna persona que está vinculada a la iglesia, pero esto requiere justicia, requiere verdad, requiere la apertura de todos los archivos de una vez, ¿no? Y decir al mundo qué ha pasado acá con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias también. Y como siempre vamos a estar cerca. Bueno, vamos a estar cerca. No nos olviden, ¿eh? No, quédate tranquila que no. Quédate tranquila. Gracias. Siguen pulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible. Muchos testigos hoy no lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, 1000 compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando.